Hola, mi nombre es Abel Molina, soy estudiante de la UAPA, a matrícula 139398. Este video es por motivo de la producción final de la asignatura Análisis de Sistemas de Base de Datos. Este grupo lo conforman dos compañeros. Eh, a continuación, mi compañero se presentará. Buenas noches, mi nombre es Wilmer Peña, matrícula 138411. Eh, esta presentación con motivo, como había dicho mi compañero, con respecto a una exposición con respecto a una base de datos del proyecto final, varias bases de datos con diferentes requerimientos por el profesor de la compañera. Vamos a comenzar con la Bueno, primera en el asignación. proyecto, Ujú. tienes cuatro bases de datos que hay que realizar. A continuación la veremos las cuatro, sus relaciones y cómo funciona. Bueno, la primera es, la primera, La de abogado, asunto de abogado. sí, la de abogado. La primera dice que elabora una base de datos SQL que almacena información sobre los asuntos de oficina del abogado. Cada asunto tiene que tener su número de expediente, que lo identifique, corresponde a un cliente, el asunto. Ok. Para eso, lo primero es, obviamente, tengamos que crear nuestra base de datos, a la cual le creamos eh, tres tablas con los siguientes campos, que son, en la tabla abogado, ID abogado, nombre abogado, apellido abogado, teléfono, dirección y correo electrónico del abogado. Compañero, ¿usted no puede abrir mejor la base, el diagrama de la base de datos, que es más rápido? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Ahí sale en la tabla y lo da y los campos de toda la tabla. Sí, sí, sí. Es más Entonces, rápido, así, ¿verdad? Tiene al razón. final dime Bueno, tú, ya ahí carga y la correlación de una y otra y ya ahí. sí. Como seguía diciendo, los campos, el correo electrónico. Bueno, el campo abogado lo que pide es los campos que son el número de expediente que lo identifique y corresponde al cliente. De esto se almacenan fecha de inicio, fecha de archivo o finalización, su estado, si está en trámite o archivado. Así los datos personales del cliente y, y de los abogados ok, de los abogados, los datos personales, como vemos aquí, esta es nuestra tabla de relación, la cual está conectada con los abogados que tenemos eh, en esa asociación de abogados de casos, se puede decir, compañero. Sí, porque básicamente eso es la correlación uno de otro, que es el expediente. La correlación se hace a través del expediente. Para tener el cliente debe de tener un expediente, pero un expediente tiene que tener un abogado. Entonces ahí que se trae la correlación de entre el caso del abogado y el cliente. Es un caso que los une. En ese caso es el factor común. Claro, hay cuando en el archivo, un ejemplo, tengamos el número de expediente 20, un ejemplo, vamos a hacer ahora con su consulta. Tengamos el número de expediente 20, ¿verdad? Con su fecha de inicio, su fecha de ingreso y su fecha de finalización, si está activo o no está activo. Ok. Un ejemplo de ese cliente, de ese expediente, queremos ver quién es el cliente. Lo que hacemos es poner aquí el ID, que esté aquí un ejemplo, tengamos el ID 2, que es María Almanza, un ejemplo, lo pongamos aquí. Cuando digitemos el cliente, el ID, un ejemplo 03, la información de María Almanza la reflejemos aquí automáticamente y así nos ahorra el exceso de datos en las tablas y en la base de datos que tenemos. Igual con la de abogado. Ejemplo, si vamos aquí a consultar, New Consult.
y agregamos la tabla que tenemos. Ok, tenemos, tenemos un número de expediente, ¿verdad? También tenemos el ID cliente y el de abogado. Queremos saber también la fecha de ingreso. Cuando le damos, que le damos a ejecutar el programa, aquí nos aparece que el expediente 12, que corresponde al cliente número 12, que el encargado de ese expediente fue el abogado que pertenece al D3, eso fue realizado el 20 del mes 7, del 20 del día 7 del mes 3. Así sucesivamente, porque aquí dice que eh, el número de expediente lo identifica, corresponde al número de cliente. O sea que el número de expediente tiene que ser igualito al de cliente. Es el abogado que le correspondió, que fue el número 3, que si vamos a la tabla de abogado, a la tabla de abogado y buscamos el número 3, corresponde, ah no, esa no es la tabla de abogado, perdón. Esa no es la tabla de abogado, a tabla de abogado. Corresponde a Wilmer Peña. Ese abogado fue el que se encargó de ese caso que está en el expediente. Así, Compañero, ¿ah? trate de no profundizar en el sentido de dedicarse a una consulta a cada cosa, porque no va a durar 2 horas, porque son 4. Trate de Sí, nos poner... estaba mostrando la primera consulta y para que sepan, cuando ya mostremos las otras bases de datos, Mm, para que tengan una idea de qué fue lo que hicimos. sí, yo lo que te digo es, por ejemplo, que si ya tú estableces la relación de una y otra, se ve más o menos de lo que se trabajó y ahí en la relación, el diseño de relación de diagrama, ¿verdad? Aparecen las tablas y los campos. Ya tú dices, mira, esta tabla, esto así, tú sabes, para no hacerlo tan largo, porque si no, daré 1 hora. Claro, compañero, explique eso de ahí, No, vamos a hacerla rápido. suponer, se quiere diseñar una base de datos relacional que almacene información relativa a las escuelas públicas existentes de la República Dominicana, así como la cantidad de alumnos que tiene capacidad para alojar ciudad, que la cantidad de alumnos que tiene para alojar ciudad y barrio o sector donde se encuentra, presupuesto anual que recibe de cada escuela, se debe saber los datos de su director, profesores, la conforman, almacenar también si dicho centro educativo es de educación inicial básica, de inicial básica o intermedia. Ok. Póngame la correlación de los datos, el diagrama. Ay, compañero. Básicamente aquí tenemos aquí las diferentes tablas, que es la localidad, sector, escuela, profesor y director. Esto conllevan a un diseño, de la base de datos, que como se requiere todas las escuelas. ¿De dónde partimos? Partimos de la escuela. ¿Qué queremos? Entonces, todas las escuelas. Entonces tenemos nombre escuela, ID escuela, ID director, ID localización, presupuesto anual, capacidad de estudiantes y ciclo educativo. Es decir, que nombre de escuela pueden en diferentes localidades, por ejemplo, puede haber diferentes, o sea, puede haber el mismo nombre de escuela, pero un ID de escuela no puede haber otro ID de escuela porque está registrado, el ID no puede ser el mismo. Cada escuela tiene que tener un ID. ID director, el ID director en este caso pertenece a una escuela. ID localización. En una escuela debe de tener una localización, un director, obligatoriamente. Entonces el presupuesto anual, eso es variante cada año según respecto a la inflación del dólar y diferentes cosas. La capacidad de estudiantes puede hacer que se remodele
la escuela en su debido momento. Eso es variante. El ciclo educativo, ya según la capacidad de la que se forja la escuela, ya sea educativa y así, pero son cosas que se pueden modificar. Pero el ID de la escuela es único y el ID del director, porque no pueden haber dos directores, no puede tener dos localizaciones, ¿entiendes? Entonces, así por el estilo. Entonces, de ahí partimos al director. El director, toda escuela tiene que tener un director. Entonces, ahí recolectamos los datos del director, tiene el ID del director, obviamente. Entonces, todas las escuelas también deben de tener profesor. Entonces, ¿pero qué pasa? Si el profesor se mueve o por ahí, simple y llena razón se muda y lo transfieren de escuela, entonces ya tenemos un ID del profesor que va directamente a la escuela, ya se puede cambiar de escuela, pero como quiera, tiene el ID, ya tiene los datos porque está bajo la nómina del presupuesto anual. Entonces la localidad, como dije anteriormente, tiene un ID de localización porque en el ID de localización podemos, como se ve aquí, incluir el sector, porque puede ser que si yo tengo una ciudad, Santiago por ejemplo, hay diferentes sectores, hay diferentes escuelas por diferentes sectores. Entonces es decir, que creamos la tabla localidad para poder suministrar el sector y dividirlo por ID o por código. Por ejemplo, cuando tiene el código 51.000, ahí está incluido la localidad de la ciudad que pertenece y el sector. Si tiene 51.000, 52.000, pertenece por ejemplo a Santiago, pero a otro sector y así sucesivamente. De esa manera rejugamos con la localidad y la lógica aplicada. Ya en esa parte ahí terminamos con ese programa o con esa base de datos, porque ya se establece el diseño, se explica todas las tablas y los campos. Pasamos a la siguiente. Eh, La de los socios, me imagino que sí, es la sí, de los sí. socios que va, después la de los cines, la Ah, asociación de cine. Dale. déjame cerrar esto porque la máquina vaya un poco Sí, un poquito más más. fluida. Sí, porque pone lento, tú sabes. Bueno, a ver, no me quedo tratando. Bueno, las relaciones de toda la tabla vienen siendo lo mismo, que el motivo de eso es reducir la abundancia De datos. de datos en una sola tabla. Y que Por no se eso es que pierda. bueno. No ¿Cómo? pierda, que no pierda la consonancia de los datos. Sí, bueno, lo que pide esta que diseñe una tabla en SQL Server, que es el programa que estamos usando, ah, que gestione los datos de los socios del Club Náutico de Montecristi. Cada socio se guardan datos personales y datos del barco o barco que poseen, la matrícula del barco, cuota a pagar, del mismo que. Además, se requiere mantener información sobre la salida realizada por cada barco, como la fecha, hora de salida, el destino y datos personales del capitán, que no tiene que ser, lo que dice ahí, que el capitán no debe de ser necesariamente socio de la asociación del Club Náutico de Montecristi. Bueno, como lo que pide es que de los socios tenemos los datos personales, que es ID de socio, que viene siendo como la cédula, que eso es único, el nombre, apellido y teléfono. También que requieren que tengamos la información personal del barco, nombre del barco, de quién es el barco, que ahí entra el ID socio, que ahí que se relaciona esta tabla con esta, que un ejemplo, yo tengo aquí ID 1 con el nombre José Molina, José Adel Molina, teléfono. Cuando yo pongo el código aquí, que es 2, yo lo pongo aquí 2. Ya la redundancia de código que existe, que yo tenga que poner todo eso aquí abajo, ya lo relacionamos y nada más tenemos que ir a la tabla. Aquí dice 2, pues vamos a ir a la tabla, donde vemos 2,
ahí salen los datos personales, eso quiere decir que ese barco es mío, que ese es mi barco. O sea, porque fui yo que me puse aquí de socio, un ejemplo. Ok, la matrícula del barco, el color del barco, modelo del barco y cuánto paga, cuánto ese barco le paga al socio. Un ejemplo, porque lo use. Bueno, estos, como dice aquí, ya tenemos esto, que es los datos personales de, del barco y del socio. También dice que requiere mantener la hora de salida y el destino. Para eso tenemos que tengamos una tabla que dice viaje, que contiene la información del capitán, porque obviamente si hay un viaje, el barco tiene que tener su capitán. El ID de salida, que es cuando sale, que ahí se almacena, en esa tabla se almacena la fecha y la hora, la salida de partida. Y la matrícula del barco, que para hacer un viaje tenemos que tener barco, capitán y hora de salida. Y finalmente el destino. Bueno, los datos personales del capitán, que van relacionados con el viaje, porque la tabla dice que precisamente no tiene que ser socio del club, así que solamente va a hacer el viaje. Su dato capital, su dato personal como nombre, apellido, teléfono, etcétera. Como bien pueden ver ahí, esa es la relación. Ahí un ejemplo, vamos a hacer otra consulta mío para que Está bien. esté más claro lo que estamos diciendo. Ok. Ok, eso ya lo vimos más detallado en el diagrama, así que se ve así, pero ya sabemos la lógica. Bueno, ¿qué queremos aquí? Queremos hacer un viaje, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? El ID de capitán, obviamente. La salida, la hora de salida, un ejemplo, y el destino. Eh, necesitamos también un barco, porque necesitamos un barco, porque sin el barco no podemos hacer el viaje. ¿Qué necesitamos también? Un socio, porque ese socio, ese barco tiene que tener un dueño. ¿De quién? De ese, del barco. El dueño del barco. Ok, necesitamos capitán, socio, barco. Y aquí necesitamos el destino, ¿verdad? Ok, ya ahí tenemos el viaje ejecutado. Un ejemplo. Tengamos el viaje, ¿verdad? El capitán. Tengamos el capitán. ¿Cuál es el capitán? El capitán, en la tabla capitán que corresponde a ese código. Que eso es único. Ese código tiene un nombre, una dirección, un teléfono del capitán. La salida, ¿a qué hora? Un ejemplo aquí. Déjame. Salida, ¿dónde está salida? Ok. Salida. Salida. ID. Ese ID, ¿verdad? Ese barco sale en el 2021, día 3, mes 3. Ya no tengamos que, porque es una consulta que estamos haciendo. Cuando automáticamente vemos el 912, vamos a la tabla salida y cuando vemos 912 aquí, sale el 21, el 20, el 2021 del mes 4 del 19. La matrícula del barco, que si vamos a la tabla barco y buscamos esa matrícula, específicamente creo que fue 999. Ok. Ese barco se llama Siete Mares, de este de color blanco, y su modelo es KQWW-8. Su cuota que ese barco paga a la asociación 35,000 al mes. Ah, y así sucesivamente, y finalmente ya tenemos, ya el viaje está. Capitán, ahí de salida, capitán, Adel Molina, salida, no, ese sale
el 2021, día 4 del mes 9, un ejemplo. Ah, con ese barco, matrícula del barco, no, ese barco se llama Santa Fe. Ok, de quién es ese barco? Oh, ese barco es de ese código que pertenece a Abel Molina, por un ejemplo. Ah, ¿y su destino cuál es? Panamá. Entonces ya ese, esa, ese diseño de esa base de datos gestiona los datos de los socios de Montecristi. Para finalizar, tenemos esta tabla. ¿La quiere explicar usted, compañero? Dele. Esa base de datos. Esa base de datos, perdón. ¿La aplico yo? Sí, explícala. Perfecto. Vamos a cerrar esto aquí para que... Pero ya eso viene siendo lo mismo que una relación que estamos haciendo. Ok. Esa es la de cine. Ok. Esa dice que la Asociación de Cine de una ciudad quiere crear un servicio telefónico en el que se pueda hacer cualquier tipo de consulta sobre la película que están proyectadas actualmente. O sea que queremos consultar cuál película está consultada en ese cine. Ok. El que cine determinado, horario, que lo pasan, película, de dibujo animado, que esté proyectando y dónde. Ok, perfecto. ¿Qué película hay en determinado cine? Etc. Perfecto. Para ello debemos enseñar una base de datos relacional que contenga toda la información. En concreto, para cada cine, nombre del director de la misma, de la película. El nombre de los protagonistas de la película, si el género de comedia, íntegra, acción, etcétera. La clasificación de la película, que si es menor de 18 años, mayor de 18 años. La base de datos también almacena la calle y número donde está el cine, el teléfono y los distintos precios según el día del espectáculo. Ok. Si el día es festivo, sí, para carnet, perfecto. Lo primero que venimos aquí, creamos nuestra tabla de actores, cine, director, dirección, fecha, función, película. Bueno. Lo primero. Tenemos que tener nuestra tabla cine, la cual almacena la información del cine. El ID cine, allí de la dirección, donde queda ubicado ese cine, ahí de la película que hay en ese cine, el nombre de cine, el teléfono del cine. Bueno, esta tabla cine va relacionada con la dirección del cine, que ahí se encuentra la ciudad donde se encuentra el cine, la calle y el establecimiento. O sea que si se encuentra en Santiago, calle, un ejemplo, Duarte, establecimiento, vamos a poner La Sirena, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, también esa tabla cine almacena las distintas películas que hay. Para eso relacionamos ID Cine con esta tabla que también tiene perdón, ID Película que también tiene ID Película. En esta se encuentra el ID Película, obviamente, que es el código de la película, su director, su título, su género, su clasificación, la descripción, la función, eso es cuando se entrena, y sus actores. Aquí tenemos relacionado el ID actor, director, perdón, que fue el que creó la película, que contiene el nombre, su apellido, que va relacionado con esta tabla. Para que un ejemplo tengamos ID director 24 con el nombre Adel Molina, Adel, apellido Molina. Cuando pongamos su código aquí, automáticamente nos salga su información. Lo mismo con su actor, perdón, su ID, su nombre, su apellido.
su función, la función es cuando se estrena esa película, entonces va conectado con esta tabla de función donde se almacena el ID de la función, que es su código. Eso no sé, eso es la única película con ese código, la única función ese día con ese código va a ser ese. Su número de sala, que puede ser sala B, sala C, el día, efectivo y efectivo, sino el título de la función, el precio que va a costar, la película que van a estar presentadas, que en ese caso, cuando tenemos aquí al D película 03, ya sabemos su título, quién la creó, su género, su clasificación, eh, su descripción, sus actores, etcétera. La fecha, la fecha donde se creará, donde qué día, por ejemplo, tengamos aquí fecha 4, de ID 04, por ejemplo. El ID 04 de fecha corresponde al día 3, el horario que inicia a las 7 y termina a las 9, un ejemplo, ¿verdad? Cuando vamos a ID fecha que ponemos el día, ahí mismo le mostrará los datos correspondientes. Así funciona con todo. Si vamos a ver un ejemplo, no voy a hacer porque este va a ser más largo el video, pero ya se sabe que la lógica que se quiere están correspondidas todas las. A ver, yo puedo ver si yo puedo. Ya. Ok. Puse todo eso. Bueno, queda ahí. Eso viene siendo lo mismo. Ah, ok. Queremos el cine. ¿Dónde está el cine? La dirección. ¿Dónde se encuentra? La película que está en ese cine. Queremos el nombre de película, por ejemplo, el nombre de película. También queremos la ciudad. Queremos, queremos cuándo inicia. El día que inicia, a qué hora. Vamos a poner a qué hora. Y a qué hora. También queremos saber cuál es su director y el nombre de su director. En qué sala queremos y queremos saber cuánto cuesta y dame qué más queremos. Y el título, vamos a poner el título de eso. Cuando le demos a ejecutar security, ahí cine, ¿qué fue? Ese campo no está llenado, pero viene siendo lo mismo. Eso no está llenado, pero viene siendo lo mismo. Entonces esa es la lógica que podemos. No están llenadas. Cuando vamos aquí, déjame revisar, no, ya si yo no la llené. Nada, compañero, ya déjelo ahí No están porque. llenadas, pero si la llenamos y hacemos esa consulta, No, porque ya usted hizo una consulta, si nos ponemos una consulta, cada cosa da ahí como una hora y video. sí. Ujú. Bueno, este fue el fin del video explicativo con el contenido de el proyecto final de sistema de base de datos. Si quiere agregarle algo más, compañero. No, está bien. Ya yo entiendo que todo está claro ahí. Y con la relación y le vamos a mandar el script de la base de datos, me imagino que ya ahí todo el profesor puede hacer Sí, su la vamos a mandar, respectivo. aquí me falta de la consulta, que no se la tengo todavía, pero ya le vamos a mandar todo ahora Bueno, está bien. y su respectivo video también para que lo Sí. vean. Bueno, ya voy a Bueno, pues conectar muchas el video. gracias.